Sé que a veces es muy dura su rutina y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa. Debe ser duro oír pecados todo el día y que los niños lloren justo en lo mejor de su homilía y que la ofrenda ya no alcanza para pagar la luz y el agua, que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas. Sé que duerme solo 5 horas al día y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasías. Sé que el coro muchas veces desafina y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza y que motivos no le faltan para vivir con cara larga, pero reciba este pedido que le hacemos de rodillas. Sonría. Yo sé que a veces es muy dura su rutina y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa. Debe ser duro oír pecados todo el día y que los niños lloren justo en lo mejor de su homilía y que la ofrenda ya no alcanza para pagar la luz y el agua, que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas. Sé que duerme solo 5 horas al día y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasías. Sé que el coro muchas veces desafina y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza y que motivos no le faltan para vivir con cara larga. Radio San Pío X presentan el programa del Padre Wilson Cuevas. El programa del Padre Wilson Cuevas. El programa del Padre Wilson Cuevas. Un espacio en el que tendrás dirección para tu vida, espacio de preguntas y una cercanía como pastor y guía para darle sabor a tu vida. Sabor a tu vida. Sabor a tu vida. Radio San Pío X presentan el programa del Padre Wilson. Muy buenos días, queridos radioyentes. Qué alegría estar de nuevo con ustedes aquí en Radio San Pío, una radio diferente para vivir de un modo diferente. Nos alegra mucho que estén en sintonía con nosotros. Queremos a través de esta radio poder mantener un contacto muy directo y muy continuado con todas las personas de buena voluntad que siempre están deseosas de recibir buenos mensajes para alimentar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón y así tener, yo diría, la motivación, poder tener la fuerza para continuar en este camino, en un camino que exige perseverancia, que exige tener visión, un camino que en el cual vamos realizando la misión que el Señor nos ha encomendado y que todos los días necesitamos tener esa sintonía con Dios para que realmente podamos llegar a poder, como decía el Vaticano II, interpretar a través de los signos de los tiempos la manifestación de la voluntad de Dios, cómo Dios va actuando en nuestra historia. Y es maravilloso poder ver a tantas personas que van desarrollando esa capacidad de poder interpretar esos signos y de poder, yo diría, como leer y visualizar esa presencia de Dios tan patética, tan palpable y tan, decir, como tan diáfana para nuestra vida. Y es ahí donde nosotros vemos realmente personas que tienen como esa lectura de fe, pero también esa confianza y esa capacidad espiritual para percibir esa presencia de Dios y compartirla con los demás y ser un testimonio viviente realmente de su fe y de su compromiso con Dios. Queremos enviar un caluroso y cordial saludo
a todos los cristianos y cristianas que sirven a Dios a través de nuestras comunidades parroquiales. Todas nuestras parroquias hay realmente un ejército de personas voluntarias, dedicadas y que lo hacen con amor, sacrificio, y que lo hacen a veces nadando contra la corriente, muchas dificultades, pero que ahí están siempre sirviendo y que son los que ponen a funcionar cada una de estas pequeñas parcelas del Señor en la fe. A todos los que practican sus obras de caridad, a todos los ministerios que se dedican a ayudar a los pobres, a los necesitados, a los que hacen estas campañas, como el Ministerio de Colonias, para lograr conseguir útiles, lápices, cuadernos, mochila, para estudiantes pobres que sus padres a veces apenas completan para comer. Y aquí en la parroquia de San Pío estamos haciendo esta campaña y las personas que quieran donar cuadernos, lápices, mochilas, marcadores, todos estos útiles que usan los estudiantes, se lo agradecemos. Esto se va a llevar a la periferia, a las colonias que están por acá, por San Juan Diego, por Joraiza, por San Patricio, por Canutillo y también acá para Forjenca, Feibe. En todos esos lados queremos, en la medida en que recibamos esta ayuda, vamos a poder llevarla a todas estas personas. También queremos saludar de manera muy especial a todas las personas que recientemente han cumplido años, que están cumpliendo años hoy o que van a cumplir en esta próxima semana. Bendiciones, que Dios bendiga sus años, que le puedan dar vida a estos años y que Dios les dé vida y salud. También a las personas que están celebrando aniversario de matrimonio, aniversario profesional, las personas que celebran aniversario de sus trabajos o de su ordenación como sacerdotes, como religiosa. A todos ellos los saludamos y deseamos que renueven fuerzas y energía para seguir adelante. De manera que hoy el tema que tenemos para compartir con ustedes es la valentía del testimonio de la vida de fe. La valentía del testimonio de la vida de fe. Es interesante ver cómo realmente el Señor nos invita a que realmente nosotros mantengamos esa valentía, nuestra fe. Ansiamos mucho meditar sobre las situaciones de persecución, de dificultades que viven muchos hermanos cristianos, donde no pueden expresar de manera, yo diría, pública, abierta, sincera su fe, donde hay un llamado de parte de Dios a tener una audacia en nuestra fe para saber cómo vivir esa fe en medio de las dificultades. Es cierto que no debemos buscar conflictos o problemas para no inventárnoslo. Yo pienso que la vida misma nos trae los problemas. Antiguamente se usaba el cilicio, que era como una especie de correa que traía como algo punzante para mortificar el cuerpo, y algunos se daban latigazos y otros dormían en los pisos sin una cobija ni colchones o se ponían cosas en los zapatos como granos de maíz o de arroz o piedritas para mortificar el cuerpo y muchas otras cosas, o pasar horas arrodillado, tirado al piso, lo que fuera. Y era una manera como ellos percibían en ese momento cómo mortificar su cuerpo. Realmente esto la Iglesia ya lo ha prohibido, esas penitencias imaginaria o inventada, es decir, no, la Iglesia nos enseña que las penitencias y los sacrificios que a Dios le agrada son los que vienen de la vida, de la realidad, de las situaciones que nos toca vivir. A veces el tener paciencia con una persona que es desesperada o es impulsiva o es agresiva o es grosera o es muy ruda o es muy caprichosa. A veces tener paciencia con las personas mayores o con los niños, con los estudiantes, con las personas que trabajamos. A veces tener paciencia con personas que no tienen las mismas cualidades y habilidades que tenemos nosotros. La paciencia entre los esposos, entre padres e hijos, la paciencia entre los profesionales con sus empleados, la paciencia que debemos tener en nuestra vida social cuando vamos conduciendo por las calles, por el freeway. Esas son las cosas en las cuales nosotros necesitamos
usar toda nuestra paciencia, nuestra fortaleza y nuestra resistencia. Es sorprendente ver que a veces guardamos mucho silencio como cristianos frente a veces acusaciones, ataques que se hacen a la iglesia, al Papa, a Dios, a los santos, y a veces cobardemente, o hacia nuestra doctrina, nuestra moral, a veces nos quedamos en una actitud silenciosa, pasiva o negativa, cuando realmente nosotros le ponemos más leña al fuego y cuando nos unimos precisamente a estos comentarios negativos y perdemos de vista todas las cosas buenas que a diario se están haciendo al interior de la iglesia. Es importante que nosotros podamos tener siempre esa visión amplia de todo lo que la iglesia está haciendo todos los días a través de tantas personas y de realmente no tomar una actitud de silencio pasiva o de indiferencia, porque en estas horas difíciles que vive la iglesia y que vive nuestro mundo, nuestra humanidad, es importante que nosotros podamos sentir el llamado al testimonio valiente. El llamado al testimonio valiente. Jesús nos promete una excepcional ayuda. Dice, cuando ustedes los persigan, cuando ustedes los calumnien, cuando ustedes los llevan a los tribunales, cuando ustedes sientan el rechazo, ustedes no se angustien, no se preocupen cómo se van a defender. El Espíritu Santo pondrá palabras en ustedes que nadie podrá rebatir, para decirnos que nuestro mejor abogado, nuestro paráclito, nuestro defensor será el Espíritu Santo, el que nos va a dar a cada uno de nosotros esa fortaleza para poder llegar a salir adelante. Entonces nos quiere decir que nosotros en nuestro testimonio valiente, más que nunca debemos confiar en la acción del Espíritu Santo, que Él nos va a ayudar en las pruebas, en las persecuciones, en las dificultades. Es ese Espíritu Santo el que nos va a dar a nosotros la valentía para saber perseverar en medio de las dificultades. Y a través de la historia de la iglesia tenemos ejemplos excepcionales como una Santa Juana de la Cruz, que pudo ante un juez inicuo poder testimoniar y argumentar y hablar con una contundencia que no se podían rebatir sus palabras. Y que ella realmente, inspirada por el Espíritu Santo, podía actuar de esa manera, como lo hicieron muchos los apóstoles, como el apóstol Pedro cuando llevan al Sanedrín, y dice, primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Ustedes crucificaron a Cristo, es tiempo de que se conviertan. O sea, da testimonio incluso en lugares donde nadie esperaría o desearía oír nada de Jesús. Tiene el valor de hacerlo, sabiendo que ellos también tienen el poder y la autoridad de pronto de acabar con su vida, pero con esa vida física. Y ya Jesús decía, no tenga miedo al que puede matar el cuerpo y ya no puede hacer nada más. Tenga más miedo al que puede matar tu cuerpo y tu alma y mandarte al Sheol. O sea, ese poder solamente lo tiene Dios. Y entonces ahí donde nosotros realmente debemos confiar en esas palabras del Señor. Jesús valientemente dio testimonio de su compromiso de vida, de su obediencia al Padre, y aunque tuvo que pasar por una pasión y una muerte llena de tortura, llena de traiciones, de negaciones y cosas, pero sin embargo Él siempre lo hizo con valentía, y tenemos muchos ejemplos a través de la historia de la Iglesia. Recientemente podemos recordar a un arzobispo, Óscar Arnulfo Romero, de San Salvador, que valientemente enfrentó a las fuerzas del gobierno, del ejército, cuando podía decir en la radio, en el púlpito, en sus conferencias, en nombre de Dios, les pido a ustedes, todos los soldados, no sigan matando al pueblo. En nombre de Dios les pido, no sigan matando al pueblo. Y una bala cobarde acabó con la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero mientras él celebraba la misa en un hospital. Pero él, nunca se echó para atrás ante las amenazas, siempre fue valiente en mantenerse siempre firme, como también lo hizo un Juan Pablo II, que pudo mantenerse siempre firme y fiel a la voluntad de Dios, y aunque sufrió un atentado en el cual querían quitarle su vida, sin embargo Dios le dio la oportunidad de poder seguir viviendo muchos años más para el servicio de la Iglesia. Y vemos tantos otros obispos, sacerdotes, laicos, líderes sociales que
mueren atribullados por las balas. Hemos visto recientemente muchas muertes de periodistas que han denunciado la corrupción de políticos, de hombres poderosos, y que terminan silenciando su voz, dándole muerte. Sin embargo, surgen nuevas voces, porque también cuando dieron muerte a Cristo creyeron que lo iban a borrar del mapa, y al final se dieron cuenta de que la muerte de Cristo, como lo decía, o sea, en la mentalidad cristiana siempre se decía, la sangre de los mártires semilla de cristianos. Es importante que realmente nosotros podamos saber que la muerte de Cristo y su resurrección ha traído, yo diría, la vida nueva que se multiplica en todos los hombres y mujeres de buena voluntad que lo conocen y lo aman, y que dedican su vida a trabajar por la causa justa y verdadera, que es anunciar la buena noticia del Evangelio. Bueno, queridos radioyentes, vamos a ir a nuestro primer corte y luego continuamos con esta reflexión que estamos viendo hoy, la valentía de testimoniar nuestra fe. Mi Señor levantó mi alma, Dios mío, en ti confío. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. El Señor es bueno y recto. Queridos radioyentes, estamos en su programa Para darle sabor a la vida, y hoy estamos tocando el tema la valentía de testimoniar nuestra vida de fe. Y estamos recordando cómo Jesús nos invita y nos exhorta a ser valiente, a no tener miedo, que no estamos solos, que el Espíritu Santo será nuestro paráclito, nuestro defensor en medio de la persecución. Tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros tomamos una actitud conforme, cuando nosotros tomamos una actitud cómoda, cuando nosotros nos acomodamos al mundo, cuando practicamos aquel dicho, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Cuando nosotros seguimos la corriente del mundo, o sea, no le estorbamos ni le interferimos a nadie, pero cuando nosotros realmente tomamos una actitud de proclamar la buena nueva, de poder manifestar, yo diría, como el mensaje de Jesucristo el Señor, que viene a transformar nuestra sociedad en una sociedad que corresponda al plan de Dios, en una sociedad que realmente se esfuerce por ser fiel, por ser una sociedad sincera, una sociedad justa, una sociedad donde se busque la convivencia fraterna, pacífica, donde se busque la equidad, o sea, donde hay una distribución equitativa y donde uno no se aprovechen de otros y donde uno no comercialicen con el dolor del otro. Eso es muy importante, y para nosotros los cristianos, nosotros debemos saber que estamos llamados a cumplir esa misión en el mundo. Es admirable poder ver cómo hay tantos hombres y mujeres en nuestro mundo que se preocupan por analizar y estudiar las tendencias que lleva nuestra sociedad. Y hace aproximadamente como unos 2 meses estaba leyendo un libro que escribió Bruno Lowther, donde él analiza el rumbo de la sociedad occidental,
de sus casi 500 páginas, he tratado como de compartir, voy a tratar de compartir con ustedes como un pequeño resumen de lo que él propone. Él advierte que no es tarea fácil compartir esta casa común que es el planeta Tierra. Por ello es importante que nosotros podamos llegar a buscar cómo construir en este mundo que sea un lugar de encuentro, pero cómo recomponer este mundo común en el que nosotros compartimos para que no se convierta para nosotros en un infierno, ni se convierta para nosotros como en un lugar donde nadie puede vivir, sino por el contrario, donde nosotros podamos crear condiciones de vida, y condiciones de vida con calidad, condiciones de vida con espiritualidad, condiciones de vida con sentido de trascendencia, y donde realmente nosotros podamos reconocer que esa diversidad de personas, de culturas, de mentalidades, es como la impronta, el sello de Dios. A Dios le encanta la diversidad. Dios no nos hace a nosotros uniforme, nos hace diverso, y en esa diversidad hay una riqueza enorme que cuando nosotros nos ponemos en la tónica de apreciar y valorar, vamos descubriendo realmente qué maravilloso es cada cultura, cada ser humano, cada cabeza piensa distinto. Para ello, entonces, en este análisis que les compartía de este libro, el de más de 500 propuestas que él hace en esa ontología del sujeto, vamos a ver solamente algunas, así como un resumen. La primera es la referencia al vínculo entre los hechos y la esfera del conocimiento. A veces los hechos van en una dirección muy distinta a nuestro conocimiento. A veces nosotros sabemos las cosas que hacen tóxica a nuestro planeta, sabemos las cosas que dañan nuestra salud, sabemos las cosas que enferman nuestra mente, sabemos las cosas que nos desvían por las distracciones o nos desvían por la negligencia, la pereza, la indiferencia, esa insensibilidad. Sin embargo, a veces no tenemos como la voluntad o la fuerza de voluntad para enderezar o corregir esas situaciones. Cuando hablamos de comidas chatarra y sin embargo las seguimos comiendo y consumiendo, cuando hablamos que lo que produce el cigarrillo y lo seguimos consumiendo, cuando hablamos que el ruido y seguimos produciendo ruido, y tantas otras cosas que, tantos otros hechos que vemos que el plástico está destruyendo nuestro planeta, cuando estamos viendo que el calentamiento de la Tierra está derritiendo los polos y las temperaturas están subiendo. Sin embargo, a veces somos indiferentes frente a eso y nos quedamos en discusiones que se van prolongando de un año a otro, nos quedamos en convenciones, en crear comité y crear muchas organizaciones, pero a la hora de la verdad no tomamos conciencia de lo que debemos hacer para contribuir a mejorar esa situación. El otro modo de vida que nos presenta también este libro es la reproducción más cerca a lo biológico, es decir, nosotros muchas veces llegamos a mirar la vida simplemente como una reproducción biológica, pero no miramos la vida espiritual, no miramos la vida académica, intelectual, la creatividad, yo diría el arte, el poder llegar a incluso a buscar una mejor calidad de vida para que nosotros no solamente nos podamos reproducir biológicamente, sino que nosotros podamos también llegar a crecer y a poder nacer a la vida de la gracia, como le decía Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, es decir, necesitamos nacer a las relaciones con Dios, y cuando la iglesia nos dice en el bautismo, este es el nuevo y definitivo nacimiento, nos está invitando a descubrir que hay otras formas de nacer. Y nosotros como cristianos debemos ser muy conscientes de esto y no solamente conscientes, sino esforzarnos por tratar de que sea una práctica en nuestra vida. A veces, y el otro día decía el Papa, a veces nos
volvemos tan resistentes al cambio bueno y positivo de nuestra sociedad. Creemos que las cosas se tienen que conservar tal como han estado. A veces hemos perpetuado injusticia, hemos perpetuado prejuicio, a veces hemos perpetuado mentiras y a veces hemos perpetuado muchas desigualdades y a veces unos extractos o estamentos sociales que creemos que así debe ser. O sea, y entonces llega un momento en que todo esto lo único que hace es perpetuar errores. Yo pienso que nosotros tenemos que estar en un discernimiento y en un análisis que nos permita ir encontrando formas más justas, más fraternas, formas más humildes, más sencillas, formas más evangélicas, formas más, yo diría, más cristianas de nosotros poder llegar a engendrar vida nueva. Y vida nueva, tanto entre nosotros los seres humanos, pero también con la naturaleza, con el reino animal, con que nosotros podamos también cuidar de nuestros árboles, del agua, del aire, de toda esta contaminación a la que estamos cayendo, para que realmente nosotros le demos vida a nuestro ambiente, le demos vida a todo lo que Dios ha creado, la naturaleza, y así nosotros podamos ir encontrando otras formas de nosotros nacer, otras formas de nosotros innovar y descubrir. El otro aspecto es el ámbito religioso, que responde a quienes pueden oír su llamado a salvarse. Nosotros hemos hecho del ámbito religioso de pronto un campo de batalla en el cual a veces nos hemos quedado más comercializando la religión o tratando de hacer de la religión como un ámbito de divisiones, de conflicto, y cuántas guerras se han dado en la historia de la humanidad precisamente por el aspecto religioso, y a veces queremos como secuestrar a Dios, queremos adueñarnos de Dios y queremos en nombre de Dios hacer muchas barbaridades. Dios se debe horrorizar de ver cómo nosotros muchas veces en su nombre, y casi muy convencidos como lo hicieron los romanos y judíos cuando le dan muerte a Jesús, ellos estaban convencidos que estaban haciendo algo bueno, que se estaban deshaciendo de un blasfemo, que estaban deshaciendo de un impostor, que estaban deshaciendo de una persona incómoda. Creían que con eso le rendían culto a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos cosas en nuestra sociedad y en nuestra vida convencidos que eso es lo correcto y es lo bueno y que tenemos toda la razón y los argumentos para llegar a tratar y decidir en nombre de la ley, lo legal, de causar el sufrimiento, el desprecio y la humillación a los demás? Y eso es lo que estamos viendo con los migrantes. En nombre de la ley, nosotros tomamos como la decisión de tratar de deshacernos de unas personas que consideran, entre comillas, muchas personas como desechables o incómodas o molestas, o personas que vienen a perturbarnos esa aparente tranquilidad, y ahí donde nosotros muchas veces, incluso personas creyentes que van a misa y comulgan y rezan y se creen cristianos de raca mandaca, y sin embargo son personas injustas y personas crueles y personas que a veces no tienen una conciencia cristiana, o sea, no tratan de imitar a Jesucristo, que era compasivo y misericordioso. Entonces hay tantas cosas que necesitamos revisar para que realmente no vivamos autoengañándonos, ni engañando a los demás, ni proliferando cosas que realmente desdicen de lo que decimos ser. Si somos cristianos de verdad, deberíamos tener una actitud religiosa, fraterna, amplia, sin fronteras, que nos permita a nosotros poder llegar a hacer el bien y hacerlo con generosidad. El otro aspecto es el modo técnico basado en la eficiencia. A veces nosotros hemos hecho de nuestra tecnología una tecnología muy eficiente y una tecnología que se nos convierte en algo frío, y a veces llegamos a hacer de la tecnología una forma de aislamiento y de deshumanización. Yo pienso que la tecnología ha traído grandes beneficios y ha facilitado mucho la vida humana, pero cuando esa tecnología ya nos distancia y esa tecnología entra como a suplir o a sustituir la relación con los otros seres humanos, llega un momento en que
nos vamos como aislando y nos vamos empobreciendo y nos vamos volviendo personas frías, calculadoras, personas maquinizadas y con una tecnología en la cual nosotros vamos creando como una autosuficiencia y creemos que si yo tengo un celular o un computador como que no me importa el resto del mundo. Y entonces, ¿con quién te vas a comunicar si toda la información o todo lo que estás haciendo a través de estos equipos es precisamente para facilitar tu trabajo en función precisamente de ti y de la sociedad donde estamos viviendo? Entonces ahí donde necesitamos hacer una revisión sincera para tratar de adecuar las cosas que el ser humano va creando a través de su inteligencia que contribuyan realmente a hacernos más humanos, a ponerle alma a lo que hacemos, a lo que tenemos, a ponerle alma a la tecnología. El otro día decía un candidato italiano, decía, uno de mis propósitos de aspirar al primer puesto a la presidencia de Italia es poder llegar a devolverle el alma a Italia, el alma a Europa, ante todo este problema de los migrantes que han llegado, ante toda, yo diría, los problemas que tiene la Unión Europea. O sea, decía él, nos estamos volviendo frío, insensible. Nosotros fuimos un continente que tenía una gran alma que expandió la cultura, la religión, el arte por todas partes. Y sin embargo, con el tiempo se ha ido enfriando y se ha ido perdiendo ese espíritu y esa alma que ahora se crea como cierta indiferencia y apatía frente al resto de seres humanos. Y esas son las cosas en las cuales nosotros tenemos que comenzar como a pensar, a analizar para tratar de no, o sea, de no crear un desequilibrio del cual nosotros mismos podamos ser víctimas. El modo estético, el de las cosas bellas que nos capturan con su encanto. Nosotros vivimos en una cultura donde las cosas las valoramos y las juzgamos, depende de la apariencia. Y por eso somos muy visuales y por eso nos dejamos impresionar por la belleza de las cosas, por el brillo, por esa fascinación de lo que vemos, pero a veces nos cuesta, es decir, trascender a lo interior, nos cuesta analizar como el trasfondo de las cosas que vemos, que compramos, que consumimos, que muchas veces nosotros adquirimos y con las cuales como que nos compenetramos y perdemos también la raíz de estas cosas, que es lo que esto está sustentando para nuestra vida y para nuestra sociedad, para que realmente no caigamos en una superficialidad ni caigamos como en un simplismo, sino que podamos llegar a ser personas que puedan llegar a valorar lo exterior y lo interior, ver también cómo estas cosas realmente contribuyen a hacernos mejores seres humanos y cómo muchas veces nosotros podemos llegar a consumir productos que están elaborado en base a la explotación del trabajo de niños de países pobres que les toca trabajar en minas y es decir, a profundidades de la tierra o en montaña, trabajando 12, 14 horas para extraer ciertos materiales o químicos de los cuales nosotros podemos los países desarrollados disfrutarlo por unos cuantos dólares o por unos cuantos euros, sin importarnos cuántas veces indígenas en países como Centroamérica que están también trabajando, tejiendo y en situaciones de explotación para que nosotros podamos disfrutar de una camisa o de una t-shirt o de otra cosa. Bueno, queridos oyentes, vamos a hacer una segunda pausa y luego continuamos reflexionando en el tema que tenemos hoy.
Renuncia maestro del coro de la Capilla Sixtina investigado por temas económicos. Expertos en derecho canónico se reúnen en la jornada anual en Chile. Hasta aquí, 60 segundos de información católica, informó Claudia Ivonne Retana. Bueno, querida comunidad de San Pío y todas las personas que nos escuchan a través de este Radio San Pío, queremos hacer una invitación a tener la oportunidad de participar en una preciosa rifa que estamos haciendo aquí de un Cadillac, de un viaje a Las Vegas, pero también de una gift card. Esta rifa tiene como propósito juntar fondos para el mantenimiento de los edificios de la comunidad de San Pío. Tenemos preciosos edificios y queremos darle buen mantenimiento, y para esto hemos propuesto un plan familiar. Este plan familiar consiste en que una familia pueda llevar un libro de boletos. Hay un boleto que es gratis, pero los otros 10 boletos se deben vender por $20 cada uno como una donación. Y si una familia de 5 personas se los pueden distribuir, cada persona de la familia puede comprar 2 boletos. Tienen 3 meses para hacerlo y la oportunidad de poder ganar un precioso premio y de estar contribuyendo a las necesidades de la comunidad de San Pío. Esto es algo que está al alcance de todos y dice que cuando se quiere se puede, y si realmente nosotros queremos ayudar a esta comunidad, tenemos esta oportunidad a través de esta rifa y de participar, la oportunidad de comprar. Recuerde que para ganar hay que comprar boletos, hay uno gratis que lo puede compartir la familia. Dios los bendiga y muchísimas gracias por su colaboración, y estemos seguros que cuando nosotros colaboramos con Dios, Dios siempre nos concederá grandes bendiciones en lo que más necesitamos, en familia y como personas. Gracias, y los invito a participar en este plan familiar de la rifa de la Kermés de San Pío, que será el 29 y 30 de septiembre. Que Dios los bendiga. Feliz tarde. Visite la librería de San Pío X. Estamos listos para atenderlos con una variedad de artículos religiosos que son preciosos regalos para usted, su familia o amigos. Será un gusto recibirlos y atenderlos. ¡Los esperamos! Este es el nuevo horario, martes a viernes de 2 a 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana a 12 de la tarde y 4 a 7 de la tarde, domingos 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Visite la librería de San Pío X. Muy bien, queridos radioyentes, estamos en su programa para darle sabor a la vida, y hoy estamos reflexionando el tema, el valor, la valentía del testimonio de vida en la fe. Y en este tema queremos que todos seamos conscientes que estamos llamados a ser valientes en nuestro testimonio de fe, especialmente en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultades. Es cuando realmente debemos nosotros testimoniar y demostrar con nuestros hechos y acciones que no todo está perdido, que no todos nos hemos desanimado, todos le hemos fallado al Señor, que hay gente fiel, que hay gente perseverante, que hay gente que ama a Cristo y a la iglesia, y queremos demostrarlo con nuestros hechos más que con nuestras palabras. Queremos entonces también recordarles que vamos a tener un congreso católico que va a ser el sábado 27 de julio y el domingo 28. Va a estar con nosotros Pepe Prado, va a estar el padre Ricardo López, va a estar el licenciado Dexter Alejandro Reyes y el padre Raúl Triguero en la Escuela High School del Valle. Más información en nuestras parroquias para que realmente nosotros podamos llegar a encontrar este alimento y en este congreso avivar nuestro espíritu. Hoy estamos teniendo aquí en la parroquia de San Pío un garacel aquí en el estacionamiento. La persona que esté interesada en comprar algunas cosas usadas que le puedan ser útiles, ahí los invitamos. Vamos a estar hasta el mediodía ahí. Y también continuamos nuestro taller de sanación y liberación aquí en la parroquia de San Pío los martes a las 7 de la tarde. Nos quedan todavía como 4 sesiones más. Las personas que estén interesadas pueden venir y sería maravilloso. Bueno, entonces continuamos viendo estos modos de ser de nuestra sociedad actual, y otra de las formas como nosotros nos hemos acostumbrado es el modo doble del clip.
en alusión a la falsa accesibilidad instantánea del mundo cibernético. A veces nosotros pensamos que con hacer clic podemos conseguir cierta información o podemos abrir un programa con el cual vamos a poder trabajar, y a veces se nos va creando como cierta mentalidad de que creemos que podemos hacer clic también con las personas, que podemos hacer clic con Dios para cuando le pedimos algo, y en muchas otras situaciones de nuestra vida pensamos que con hacer un clic, con maniobrar algo, ya vamos a obtener, y cuando las cosas resultan adversas o contrarias, tendemos a frustrarnos y tendemos a veces a marginarnos o a impacientarnos. Y debemos saber que el desarrollo, el crecimiento, el progreso, la transformación de nuestra vida y de la vida de cada ser humano es un proceso, y es un proceso en el cual necesitamos tener la creatividad, la motivación, la paciencia, la perseverancia para que realmente se vaya dando ese crecimiento y ese progreso. En nuestras relaciones con Dios lo mismo, no podemos pensar que la oración es hacer clic y yo estoy pidiendo esto y vengo y lo pido y al instante lo recibo, y cuando esto no pasa así, como que nos desmotivamos en nuestra oración o en nuestras relaciones con nuestros padres o en las relaciones de padre e hijo o con los amigos, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener, yo diría, el cuidado para no llegar a querer que podemos manipular o podemos llegar a hacer las cosas así al instante ya. Y el otro y último aspecto de este modo de ser de nuestra sociedad actual es la metamorfosis y el hábito como una posibilidad de cambio y de resistencia. A veces nosotros necesitamos aprender a evolucionar, necesitamos saber que el cambio es inevitable y que todo está cambiando y que nosotros tenemos que tener un proceso de adaptación y saber que hay cosas que permanecen en el tiempo y en los cambios, que las virtudes, los valores no pasan de moda, que permanecen, que la mentalidad o la manera de nosotros vivirlo, compartirlo, es en lo que tenemos que hacer cambio. Lo mismo en los hábitos. A veces hay hábitos, a veces nos hemos habituado a rezar en la mañana y en la tarde, o a ir a misa el domingo, o leer la Biblia de vez en cuando, cosas así. Necesitamos revisar nuestros hábitos y necesitamos aprender a crear santos hábitos, a crear momentos santos, a poder llegar a cambiar la horma en la que hemos acomodado nuestra vida, para que realmente nosotros vamos teniendo un enriquecimiento humano, un enriquecimiento a nuestra personalidad que nos permita realmente. Yo les puedo contar algo muy sencillo. Yo tuve un tiempo en que realmente me fascinaba el jugo, la soda. Llegó un momento en que cuando me di cuenta realmente la importancia del agua para mi organismo, yo hice un cambio radical. Yo me tomo una soda muy de vez en cuando. Es decir, y tiene que ser como en una circunstancia donde casi no haya la posibilidad de encontrar agua para tomar, ¿verdad? O sea, o alguna visita a una familia que te ofrezcan algo así. Pero en cuanto de mí dependa, yo trato de crear unos hábitos que sean más saludables para mi vida, y así muchas otras cosas que vemos, por ejemplo, bajarle a la grasa, al azúcar, a las cremas, de poner en el café y cosas de estas. Entonces, son cosas pequeñas, pero también el hábito de leer, el hábito de meditar, el hábito de poder hacer el examen de conciencia antes de dormir en la noche, de uno pensar lo que hice ayer, lo que tengo pendiente, personas que a veces han estado esperando una llamada o una visita, o personas que a veces han necesitado un poquito de nuestra atención, de nuestro tiempo. Entonces ahí es donde necesitamos nosotros llegar como a hacer ese examen de conciencia que nos permita buscarle balance a la vida y tratar de nosotros poder llegar a no dejar que el egoísmo, a no dejar que el comodismo nos lleve a ser indiferentes y a pensar que solamente buscamos a las personas cuando las necesitamos y no cuando ellos nos necesitan a nosotros. Entonces, eso es importante. Y otro aspecto que quería reflexionar con ustedes, el Papa Francisco nos habla de que
nos encontramos en una encrucijada. Dice, hoy vive la iglesia en una encrucijada dividida en dos lógicas: el miedo por perder a los salvados y el deseo de salvar a los perdidos. Y realmente el Papa tiene pensamiento asombroso cuando a veces ese miedo de perder a los salvados y por salvar a los perdidos nos lleva muchas veces a que es mucha la gente que está fuera de la iglesia y es mucha la gente que realmente necesitamos tenderle puentes y caminos para que vengan al encuentro con Dios, porque a veces los que estamos más comprometidos en la iglesia nos volvemos personas como ponemos tantas condiciones y a veces ponemos como tantas barreras para que otras personas que de pronto no han llevado la vida, ni han tenido la espiritualidad, ni han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros, como que no se puedan acercar. Y a veces nos adueñamos de los ministerios, a veces nos adueñamos de ciertos espacios de la iglesia, y a veces uno ve gente que se adueña de la sacristía, otro se adueña de la puerta de la iglesia, otro se adueña de las pláticas prematrimoniales o prebautismales, otros se adueña de algún ministerio de nuestra comunidad para tratar de ser una puerta más bien cerrada que una puerta abierta. Y hay muchas personas que a veces vienen a la iglesia y quieren integrarse, quieren encontrar una comunidad que los acoge, una comunidad que los hace sentirse hermano, bienvenido, y a veces no tenemos esa sensibilidad. Y en esto fallamos porque una de las razones que muchas personas que abandonan nuestra iglesia aluden es que fueron a otras iglesias de otras denominaciones y fueron bien recibidos, fueron bien acogidos. Y a veces sabemos que son grupos mucho más pequeños y de pronto donde la gente se puede conocer. Hay iglesias que pueden tener 100 personas o 200 personas y son grupos donde se pueden conocer más. A veces nuestras iglesias son más numerosas y ese es uno de los riesgos, las tentaciones, de que a veces ni siquiera nos saludamos por el nombre, a veces ni siquiera hay el interés de conocer un poco más de esta persona, y entonces a veces nos vamos masificando un poco. Pero yo pienso que la actitud que cada uno de nosotros tengamos, así como en una tienda, una persona que frecuenta ese lugar ya es conocido con los empleados de ahí, lo reciben y toda la cosa, también nosotros deberíamos tener una actitud de poder acoger y recibir a ese hermano que hemos visto que con frecuencia viene a la misa de 7 o a la de 9 o a la de 11 o a la de 1 o a la de 5, que anda en una búsqueda, y que podamos nosotros tenderle la mano, hacerle una invitación a alguno de los ministerios cuando hemos tenido feria, ministerio, para que estas personas puedan sentirse acogidas. El Papa Francisco muchas veces ha hecho exhortaciones donde han saltado voces críticas, por ejemplo, cuando él instó a que realmente nosotros acogiéramos más a las personas divorciadas, que se les diera una nueva oportunidad de que ellos pudieran hacer su reconciliación, volver a comulgar, empezar una vida cristiana. A veces creemos que esas cosas no se deberían permitir, y entonces como que es ahí donde nosotros necesitamos llegar a saber tender la mano, a saber acoger. Y entonces el Papa habla mucho de integrar, de acoger más que de rechazar o de crear dificultades. Entonces esa encrucijada nosotros la podemos salir de ella si tomamos la actitud de Jesús. Ese es el modelo y la actitud de los primeros cristianos, que pudieron resolver diferencias. Por ejemplo, cuando se presentaba la discusión si para ser cristiano había que estar circuncidado y toda la cosa, o si era el bautismo, y al final se llegó a que los apóstoles pudieran tomar con claridad y iluminados por el Espíritu Santo, de que lo que nos hace cristianos es el bautismo, que la circuncisión era una manera como los judíos podían llegar a
integrar a los varones a su religión, pero para nosotros los cristianos es el bautismo, y eso se aclaró y eso ya quedó definido para la iglesia, es el bautismo, porque este es el que Cristo recibió y el que mandó a sus apóstoles, vayan al mundo entero, y el que crea, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay cosas que, hay problemas, o sea, vamos a tener problemas y vamos a tener que encontrar la forma de resolverlo, y es ahí donde nosotros vamos a mostrar nuestra humildad, pero también nuestra grandeza, y donde vamos a tener la capacidad de estar abierto a los cambios, pero también de saber mantener lo que son cosas valiosas y fundamentales de nuestra fe, para que no utilicemos muchas veces argumentos que más que acoger lo que hacen es mortificar o alejar a muchas personas, y no se trata de inventarnos más dificultades o más reglas, sino es de tener un sentido práctico y un sentido sincero y sobre todo evangélico, para saber qué es lo fundamental de nosotros como cristianos, y no ese montón de preceptos como cuando a Cristo le preguntan ¿cuál es el mandamiento principal? Tenía más de 643 por allá, y Jesús dice: el principal es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda inteligencia, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? En esto se fundamenta la ley, los profetas y todos los holocaustos y sacrificios que ustedes hagan. Cristo tenía esa capacidad de sintetizar, y cuando Cristo le dice a sus apóstoles: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. En esto reconocerán que son mis discípulos, en esto. O sea, no tendríamos que llegar a tener bibliotecas y cantidad de libros para nosotros realmente llegar a saber qué es lo fundamental de ser cristiano. Es amar como Cristo. ¿Ve? Amar en el amor. Ámense como Cristo nos ha amado, y en esto reconocerán que son mis discípulos. Esta va a ser su identidad y su marca de que son verdaderamente cristianos. Entonces, cuando falta ese amor, nos perdemos en cositería, en capricho. Ya decía el Papa Pablo VI, es más lo que nos une que lo que nos separa, porque quien nos une es Cristo, y lo que nos separa son nuestros caprichos, nuestra rareza, y a veces esa rareza se puede volver como tan preponderante o tan importante que perdemos lo esencial por lo circunstancial. Y entonces, ojalá que en esta valentía para dar el testimonio de nuestra fe, nosotros podamos llegar a tener la capacidad de descubrir lo que es esencial e importante para mantenerlo y para testimoniarlo, y no crear conflictos y dificultades en cosas tan circunstanciales. Bueno, queridos radiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Quisiera mandar unas felicitaciones. El sábado pasado celebré la boda de oro de dos parejas, de dos hermanas, de José Ricardo y Yolanda Zaragoza, y Héctor y Carmen Jiménez celebraban sus 50 años, su boda de oro matrimonial. Para ello, mis felicitaciones. Realmente estas son cosas que para nosotros son buenas noticias, de ver que sí es posible amar para siempre. Mis felicitaciones, que Dios los bendiga, y ustedes son un testimonio que sí es posible amar para siempre. Felicidades, y a todos los que cumplen aniversario de matrimonio, muchas felicidades. Bueno, queridos Radio Escucha, Dios los bendiga, y que sigan sintonizando Radio San Pío, compartan estos mensajes con las personas que ustedes quieren, seamos propagadores de la buena nueva de Jesucristo el Señor. Que Dios les bendiga, un feliz fin de semana. Seré como los que sueñan, seré como los que sueñan, seré como los que sueñan.